Habitando el vacío. Un programa de psicología para que te interrogues, te cuestiones y así decidas cómo quieres habitar tu vida. Siempre construyendo en la dirección real de tus sueños. Dirige y presenta Irene Poza. Bienvenidos a nuestra última edición de esta tercera temporada de Habitando el Vacío. Hoy jueves 13 de junio, San Antonio. Y bueno, os cuento que en esta edición tenemos dos invitadas, Begoña Sánchez González y Soledad Maldonado. Y en breve comenzamos a ver qué tema nos traen. Pues os cuento que Begoña Sánchez González es perito calígrafo y experta en documentoscopia. Ella la tenemos aquí en el estudio, aunque bueno, ha tenido la deferencia de venir desde Granada. Buenos días, Begoña. Hola, buenos días. Para mí estoy encantada de poder compartir con vosotras hoy este programa. Gracias. Y bueno, aquí a la izquierda tenemos a Soledad Maldonado Pollato, ya una colaboradora habitual de Habitando el Vacío. Como sabéis, somos nosotras compañeras terapeutas gestas. Y bueno, ella además es grafopsicóloga y perita calígrafa y grafopsicóloga. Y grafopsicológica, a mí no, por mucho que eso no deja de que se me lía la lengua. Bueno, importante que ambas codirigen la Asociación Profesional de Documentoscopia, Pericia Calígrafa, PCG. Me imagino que os pueden encontrar. ¿Cómo se encuentra? A ver, alguna de las dos que me indiquen. Bueno, sí, nosotros tenemos la sede en Granada, en la Avenida de Madrid número 1, primero D, y ahí pueden localizarnos físicamente. Y luego, pues, nuestros teléfonos, o a Begoña González o a Soledad Maldonado. Mi teléfono es 677 55 41 20. Y el mío es 699 34 66 62. O también por correo electrónico, sole@periciaprofesional.com y bego@periciaprofesional.com. Bueno, tenemos por título en esta última edición El enigma de la escritura y su parte oscura, porque si algo ambas sabéis es sobre falsificación, que tema que yo creo que es como desde el inicio de la humanidad, los seres humanos nos hemos dedicado a momentos dados, ¿no? Esto del engaño, falsificar, increíble, me imagino, los temas que veis a este respecto. Sí, en este tema de la falsificación, pues nosotros trabajamos con lo que son análisis tanto de documentos, de firmas, de soporte, de anónimos, de grafitis, testamentos hológrafos que ya van mezclados con lo que es grafopatología, grafopsicología. Es un híbrido, porque al fin y al cabo la pericia caligráfica es una ciencia multidisciplinar que engloba muchas áreas. Y también podemos peritar obras de arte, las firmas para la autentificación de los lienzos, la antigüedad de los soportes, de los papeles, de las tintas, que bueno, pues es una ciencia que va avanzando y tienes que ir con el avance actual, ¿no? Porque hace 20 años se peritaba de una manera totalmente diferente a cómo se perita ahora. Begoña, me gustaría un poco que nos cuentes como tu recorrido, porque me imagino que esto ya se ha vuelto algo vocacional. Por supuesto, esto siempre ha sido vocacional. Primero empiezas por algo curioso de, hoy un curso de grafología, voy a ver qué es la grafología. Claro, ¿no? Todo el mundo te dice en la calle, sí, yo hice eso, o tengo un librito, ¿no? Claro, pero eso no tiene nada que ver con la realidad de lo que luego realmente es la grafología, la grafopsicología, grafopatología, y ya mezclada con lo que es la pericia caligráfica, la falsificación y la documentoscopia. Claro, son temas diferentes que esto quizás vendría bien aclararlo un poco, ¿no, Begoña? Sí, yo creo que sí. Pues sí, anda, como experta aprovechamos la oportunidad y bueno, nos ponéis más desarrollo en estos términos. Sí, por lo menos para definirlos un poco y saber a qué campo pertenece. A qué campo pertenece cada uno, qué campo toca cada uno individualmente. Sí, por ejemplo, la grafología es la ciencia que estudia el grafismo. Básicamente eso, ¿no? Es verdad que dentro de la grafología lo hablábamos Begoña y yo esta mañana, además tomándonos un cafelillo, ¿no? Un poco para profundizar y ver un poco la definición, porque grafología sí engloba todo lo que es el grafoanálisis, lo que es la grafopatología, pero básicamente la grafología es la ciencia que estudia el grafismo. Luego ya depende del enfoque o lo que queramos conseguir,
podemos hablar de pericia caligráfica, pero como base es como fundamental tener conocimientos grafológicos, en el sentido de que estudiamos el grafismo, ¿vale? Ya el campo diferente sería un poco más la documentoscopia, que aquí lo que trata es, que ahora lo explicará Begoña mejor porque ya es más experta en documentoscopia, ella cuando estudia el soporte, ¿no? Donde se ha colocado ese grafismo, ¿no? Y entonces está estudiando el soporte. Pero la grafología es la ciencia que estudia el grafismo. La grafopsicología ya es cuando queremos también hacer un estudio de personalidad y ver cómo influye la escritura, ¿no? Cómo se ve el carácter. Es que luego ya hay varias como distintas corrientes, ¿no? Si lo que está estudiando son los temperamentos, cómo va a hacer el informe grafopsicológico. Claro, entiendo que no estás hablando solo más de tu experiencia, de cómo lo utilizan, ¿no? Para terapia, sí, para las personas, y que sin embargo, Begoña, estamos hablando más de, bueno, los documentos, ¿no? Sí, lo mío es la utilización que yo le doy, es determinar la autoría de un manuscrito o de un texto mecanografiado, evidentemente, pero siempre es determinar una autoría. Claro, eso es más la pericia. La pericia caligráfica realmente lo que hace es la identificación y la autoría de los grafismos y facilita la individualización gráfica y permite proceder a sucesivas comparaciones para poder determinar la autoría del mismo. Claro, por ejemplo, nosotros en un juzgado nunca vamos a hablar de nada de personalidad ni nada grafológico, a no ser que sea una pericia grafopsicológica. Claro, es que no tiene nada que ver. Cuando nosotros peritamos un documento, se nos puede pedir tanto que peritemos la autoría de la firma o del texto, tanto manuscrito como mecanografiado, la temporalidad de los textos a la hora de plasmarse en el soporte, o la documentoscopia, si el soporte en sí es falso o es auténtico, porque si un soporte es falso, el resto es falso. Qué curioso esto que contáis. Y bueno, ¿algún caso curioso que nos traigáis aquí que hayáis, bueno, o que sea histórico? O de la historia, De la historia hay muchísimos casos. Uno de los casos de la Segunda Guerra Mundial más conocido por todos es el caso de las falsificaciones en los campos de concentración sobre la lira, sobre la moneda inglesa. Entonces, bueno, pues fueron los mejores falsificadores, que eso también tiene un mérito. Claro, ¿no? Porque es un trabajo de detalle, y bueno, pues para devaluar la moneda y que la inflación fuera terrible, pues metieron dentro del país muchísima moneda falsificada. ¿Qué ocurrió con esa moneda falsificada? Que tuvieron que cambiar la moneda, y todo eso se hizo en los campos de concentración. Las falsificaciones eran muy buenas. Bueno, inmejorable. Luego, hace poco, hay una falsificación que a mí me hizo muchísima gracia, que es en Italia falsificaron e inventaron un billete de 300 euros. Eso sí es muy graciosa. Qué pena que no puedan ver aquí la imagen. Que no se pueda ver la imagen. Luego nos la aportáis y la subimos al Face. Sí, porque traemos aquí. Y bueno, muy curioso cómo puede ser un billete de 300 euros, siendo la moneda comunitaria, pues se introduce en el mercado y la gente pues lo acepta como tal. Qué curioso. Sí, porque estaba tan bien hecha la falsificación que... Sí, efectivamente. Y en la actualidad, bueno... ¿hay como algún documento que la gente se dedique como más a falsificar? No sé, porque me vienen, ¿no?, las cosas que ven en los juicios. Me imagino que firman, ¿no?, para quedarse con legado de otro. ¿O qué? Pues de eso más o menos sería un testamento hológrafo, que ahí sí sería un híbrido entre lo que es grafopatología, documentoscopia y pericia caligráfica. Porque claro, una pericia engloba todo, como hemos dicho anteriormente. Entonces, en un testamento hológrafo, primero es un trabajo muy complicado porque la persona ya no está. Normalmente no hay muestras y sale un testamento de que le ha dejado a una parte de la familia más, al otro menos, y siempre un área de conflicto. Entonces ahí, pues dependiendo de lo que tengamos para cotejar, de la problemática que haya tenido el individuo, pues tienes que hacer una pericia de una forma o de otra, o ensamblar las tres. Claro, puede ser que tenga alguna enfermedad y no corresponda la firma con el estadio de la enfermedad en la que estaba. Claro. Entonces ahí tienes que tener en cuenta también la parte grafopatológica, ¿no? O que tenga una enfermedad mental, ¿no? Claro, porque la grafología luego se divide en física y psíquica. Claro. Se puede determinar patologías físicas y psíquicas.
Qué curioso. Esto yo pregunto, ¿no? Que os voy escuchando. ¿Lo hacéis simplemente, o sea, como a simple vista? ¿Utilizáis qué técnica utilizáis? ¿Utilizáis maquinaria? ¿Y cómo medís esto? Sí, en algunos casos se puede, bueno, a simple vista lo ves, pero no puedes ver muchísimas cosas. Es decir, siempre tienes que tener un instrumental mínimo. Algunas muy básicas, pues el instrumental es más básico. Si lo que necesitamos hay una pericia como más compleja, sí ya tenemos que utilizar un instrumental más adecuado, ¿no? Como por ejemplo, sí, nosotros normalmente en documentoscopia lo que se utiliza es un multiespectral, que es está el campo visible, que es lo que se ve con el ojo, luego a la derecha el infrarrojo y el ultravioleta, y lo que hace este aparato es que ve lo que el ojo no ve. Entonces, bueno, ahí es donde se pueden discriminar tintas, se hacen absorciones de tinta para ver la presión, puesto que la presión es un signo infalsificable. Cada uno tenemos unos campos de presión, como cuando se tiene una enfermedad, un deterioro por enfermedad, por una medicación que se está tomando, o simplemente porque te has roto un brazo, pues en ese momento la presión te cambia. La presión es la fuerza que ejerce el útil sobre el soporte. De hecho, me acuerdo ahora hablando de eso, de algunos falsificadores que se cogían con una goma la mano para que hicieran menos presión a la hora, los buenos falsificadores, ¿no? Viendo la presión, cómo tenían que hacerla, se cogían como una goma para que le subiera el brazo para no ejercer tanta presión a la hora de hacer la falsificación, cuando la observaban y tenían algo de conocimiento, ¿no? Esto, como los grandes ladrones, habrá personajes históricos de la falsificaciones históricas. Es verdad que en el juzgado nosotras, yo por lo menos me encuentro casos muy de malos falsificadores. Sí, son gente que no quiere pagar algo y te hace una falsificación que no sabe ni que existimos. Un poco del apuro, ¿no? Sí. Es que yo creo que con los métodos actuales de determinación y con la aparatología no resiste un estudio, que hace 3 siglos eso quedaba en el misterio. Claro, una cosa tachada que no había forma. Ahora es muy fácil. Ahora simplemente le aplicas las luces adecuadas y ves lo que hay debajo del tachado. Claro, porque absorbe la tinta. Absorción de tinta y ves lo que había debajo. Entonces, claro, no resiste. La mayoría de las falsificaciones hoy en día no resisten un estudio. Claro, incluso cuando hay dos útiles, ¿no? Pues si te hace el multiespectral un análisis de tinta, es que eso ya no se puede rebatir, ¿no? Te hace un análisis de tinta y sabes que si los componentes de la tinta son diferentes, pues evidentemente son dos útiles, aunque sea del mismo color. Bueno, pues allá nuestros oyentes, cuidado con cómo salimos del paso algunas veces, como que parece que esto es más fácil de lo que creíamos, de que se pueda salir de ese enigma. Y bueno, en la asociación profesional que dirigí, ¿no?, el PCG, impartí formación, ¿qué formato tiene? Sí, allí tenemos cursos y vamos diferenciando, ¿no?, según la temática que, por ejemplo, a la persona le interese. ¿Estos cursos son presenciales en Granada o qué formato tienen? Tenemos de todos los formatos. Sí. Tenemos presenciales, semipresenciales y online. Sí, tenemos los 3 formatos. Y también dependiendo del interés, tenemos como especializaciones. Es verdad que la base principal es grafología, que eso es lo principal y hay que darlo. Y luego, pues la persona, si le gusta más la pericia caligráfica, pues se va a pericia caligráfica. Si lo que le interesa son los test proyectivos, porque sea profesor o profesora y trabaje con el público infantil, pues le interesa más el campo de los dibujos, entonces hace test proyectivos. O puede ser que sea terapeuta y le interese más la grafopsicología y entonces hace grafopsicología. Puede ser que le interese más la documentoscopia y puede especializarse en documentoscopia, es decir, como grafoterapia, reeducación gráfica, dependiendo del interés, el objetivo de la persona. Sí, pero sí es verdad que la base, que son los 2 años primeros de grafología, eso. ¿Este curso de 2 años comienza cada temporada o cada cuánto tiempo lo tenéis pautado? Sí, empieza normalmente en septiembre con el curso académico normalmente. Sí. O sea, ya me imagino entonces que tenéis abierta la posibilidad de inscribirse. Sí, claro. Bueno, sí, ya para empezar este septiembre. Anda, qué bueno. ¿Y este que empieza es presencial en Granada o se puede hacer también virtual, online? Este que empieza en Granada ahora en septiembre es presencial, ¿vale? La opción online lleva otro formato y se puede empezar en el momento que se quiera. ¿Y este formato se hace entre semana, fin de semana? Sí, ya como el alumno vea mejor y más adecuado, se puede organizar sus tareas. Vale, bueno, esto permite entonces, la disponibilidad, ¿no? Es que claro, el tiempo. Sí, normalmente lo hacemos en viernes tarde o sábado por la mañana,
dependiendo, ¿no? Si a veces depende también del público que tenemos o del grupo, pues vamos adaptando un poco. A mí a menudo, ¿no?, en la terapia me preguntan, ¿hay que tener algunas cualidades para ser terapeuta? Yo os pregunto, ¿hay que tener algunas cualidades para dedicarse a este mundo de la caligrafía? Yo creo que como en todo, lo único que te tiene es que gustar, te tiene que apasionar, entonces no te cuesta ningún trabajo. Aprender, estar al día, investigar. Dedicarle tiempo. Dedicarle todo el tiempo del mundo, ¿no? Observar. Claro, o sea, todo depende de la profesionalidad de cualquier área de trabajo que estemos realizando. Porque luego la grafología también es un campo muy abierto de trabajo porque se utiliza tanto en orientación profesional, en recurso humano, sí, para compatibilidad de pareja, grafopatología, reeducación escritural, sí. Y luego ya está en otro campo, que además ya es especialista en dibujos. Sí, ese es porque el lenguaje del niño, porque nosotros estudiamos en grafología el grafismo, ¿no? El grafismo no solamente es la escritura, también son los dibujos, cualquier todo lo gráfico, cualquier rasgo gráfico que se haga. Claro, evidentemente, por ejemplo, en grafología, la escuela más común, aunque luego nosotras ensamblamos todas, pero se estudia de una manera instantánea, digamos, tamaño, forma, cohesión, dirección de línea, inclinación, velocidad, presión, órdenes y márgenes. Entonces, bueno, para hacer un estudio grafológico, eso tiene un tiempo largo de pasar unas tablas, tienes que hacer un estudio serio. Claro, porque esto es científico. ¿Quiénes son vuestros clientes? Uy, eso hay de todo. Claro, porque me imagino que yo a nivel individual, no sé, pues puedo tener una duda de algo y decir, oye, encargo que quiero un informe de este documento que tengo igual, o me imagino que también, ¿no?, en los juzgados, sé yo que trabajáis habitualmente. Sí, lo que pasa es que aquí está también la parte ética. Es decir, si a mí alguien me pide un informe de otra persona, si no me trae firmado por esa persona que la autoriza, porque si la gente supiera todo lo que vemos, me imagino que no escribiría tan fácilmente. Ilegal. Sí, claro. Me imagino que habrá pasado, que habrán encargado a algún asunto que igual rozaba lo ilegal. Si la información que tienes que dar es psicológica, no puedes hacerlo. Es diferente que alguien te venga y te diga, me han dicho que me han firmado esto, pero esta firma no corresponde y no lo encargue como un trabajo y entonces se puede hacer. Eso es diferente porque cuando hay una falsificación siempre hay un móvil económico, por lo cual una vez que nosotros podemos peritar lo que es pericia caligráfica y documentoscopia o de manera judicial o porque te llame normalmente un abogado, un empresario o cualquier persona que... Ha habido casos muy desagradables de el tema de un robo entre madre, hijos o hermano, entonces sí, muy desagradable. De la herencia. Pero, bueno, puede ocurrir. Pero evidentemente cuando es un tema de una falsificación, normalmente eso termina en un juzgado. Entonces no hay el problema como cuando es una pericia grafopsicológica. Begoña, me ha llamado la atención antes cuando te estábamos presentando que decías también que se investigaba el graffiti. Ah, sí. Sí, el grafiti se ha investigado. Nosotros aquí en Granada pues tenemos una base de datos de más de 10.000 grafitis. Bueno, os pregunto esto no por de lo de actualidad que supone. Claro, sí. Porque vamos a ver. El mundo del grafiti, lo que son las pinturas, eso son verdaderas obras de arte. Y nosotras ahí no nos metemos. No nos metemos. Eso pertenece a un artista. Ahora bien, los writers, lo que son las firmas. Granada es una ciudad muy monumental. Y es una verdadera pena cómo está Granada, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos estudiado ha sido sobre todo el área de los monumentos VIP. Hemos hecho una recolección de fotografías y luego las tenemos ordenadas por signo gráfico. Quiero decir, estas fotografías, el grafiti que aparece en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio y en tal sitio pertenece a la misma mano. No sabemos quién es el autor, pero si la policía luego lo necesita, pues nosotros tenemos nuestra base de datos con todo eso graffiti. Entonces es una forma muy buena para poder luego a la hora de que va a un juzgado lo que son faltas se van convirtiendo en otros delitos y va sumando evidentemente porque es un tema muy pionero y muy problemático para todos los municipios. Sí, porque muchas veces a lo mejor cuando se habla de falsificación parece que es solamente falsificar un documento o una firma. No. Pero hay falsificaciones, hay anónimos que te lo hacen una pintada en una pared
¿no? O te raspan un buzón con un punzón, que también se ven las letras. No solamente muchas veces tenemos que ver la autoría de un documento escrito en un papel, en un soporte de papel. Claro, es que la gente cualquier al decir soporte. Falsificación siempre va a un papel. A una firma. A La una mente firma. se nos va No, a una firma. Te pueden falsificar una receta, hay casos de recetas falsificadas, décimos de lotería que hace Sí, unos sí. años, hace unos años, pues no te hacía falta ni siquiera el DNI si cobraba, si solamente era una cantidad ¿no? pequeña. Entonces, bueno, hubo un caso en que se intentó como manipular el décimo y se le implantó el número. Toma ya, ¿no? Qué Sí, arte. Claro, o sea, te puedes encontrar falsificaciones, luego ya falsificaciones más elaboradas de talones con discriminaciones de tintas, con añadidos, supresión, raspados, limpiados químicos. Sí. Es de que hay un montón Es de un cosas. mundo fascinante. Fascinante la Sí, creatividad que las personas pueden Sí, otorgarle. porque además sí. normalmente el perito siempre va por detrás del falsificador. Exacto, porque con las nuevas tecnologías incluso surgen nuevas falsificaciones, ¿no? Entonces Claro. tenemos que siempre estar actualizándonos, ¿no? Reciclándonos y viendo todo lo último. Claro, y por supuesto teniendo la aparatología necesaria para poder realizar una prueba científica. Eso es muy importante. Bueno, me viene también de todo el caso las titulaciones que veo en España de falsificación de títulos. Yo este año en concreto nunca me Eso pasó. también, eso también. Nunca me pasó cuando eché este año, bueno, una matrícula en la universidad. A los meses me dice, queda su matrícula sin cerrar porque tienen que traer los títulos universitarios y tal, ¿no? Y pasar como que eran reales. Y de los años que llevo estudiando jamás, bueno, pues mandaba el PDF escaneado del título. Pero he tenido que ir, presentarme con mis títulos que certifiquen que eran reales. Y digo, bueno, esto es a raíz de este caso famoso de tantos Sí. títulos que salieron. Claro, es que falsificar un título aparentemente es muy fácil, pero en cuanto no reúne la medida de seguridad de la trama del papel, de la filigrana, pues se viene abajo. Bueno, Claro, el papel, además, para nos una da persona tan- que no tenga conocimiento, muchas falsificaciones cuelan muy bien. Si es un buen Bueno, falsificador, fenomenal. Ni bueno, mediocre. bueno, sí, mediocre. Incluso mediocre. Incluso mediocres cuelen bien, es verdad. Claro. Claro, porque es que hoy con las nuevas impresoras, con las nuevas tintas, con mucha calidad, una firma te puede parecer auténtica. Mm. Lo que ocurre es que luego, evidentemente, en cuanto absorbes la tinta y no te encuentras presión, pues sabes que es una Sabes que no es, falsificación. claro. Pero que hay documentos que te dan que en un principio, si no tienes los medios técnicos, no puedes Pasan verificarlo. perfectamente. Sí. Cuelan. Es que es buenísimo. Como se suele decir, cuelan. Sí, sí, no es lo mismo, claro, no tener el instrumental adecuado, ¿no? Y homologado, porque si no tampoco te vale igual, ¿no? Claro. Que hacer con una lupa no es lo mismo. No se puede hacer, sencillamente no Eso se era puede antes. hacer. Antiguamente, cuando no existía el material, se hacía como, bueno, pues con los medios que Que había. otro, claro. Bueno, y de lo que os escucho también la importancia del material, ¿no? Parece que el papel en sí ya no da mucha información. Por Claro, supuesto. es que depende de qué tipo de papel. Por ejemplo, si nosotros vamos a la falsificación es con un boli Bic, pues nosotros cuando vamos a hacer un cuerpo de escritura llevamos el mismo material para cotejar. Intentamos utilizar el mismo tipo de papel, el mismo tipo de documento, ¿no? Claro, Muchas el mismo veces tipo. limpiar Claro, de soporte, de útil. De útil. Luego también se puede el tema de la falsificación, tanto de texto mecanografiado, discriminación de impresora, todo eso se puede también realizar. Qué curioso también lo de mecanografiado, parece, bueno, nunca había pensado también, ¿no? Que se falsificaba, o que, bueno, por lo menos vosotros también hacíais, visibilizáis, bueno, me imagino que cada máquina igual, ¿no? Tenía también... Cada máquina tiene una peculiaridad y luego aparte pues la oxidación de las tintas, la oxidación de los soportes, las marcas, porque la máquina de escribir, de la presión que cada uno ejercía, normalmente cada máquina de escribir tenía una tecla que subía más, subía menos, dependiendo si el teclado era de Margarita, era un teclado QWERTY, depende de todo eso, pues se va sacando unas características típicas. Ya las máquinas están pasando a la historia, ¿eh? Los niños ya la ven con el encanto que tenía. Cuando éramos pequeños y tenía una máquina de escribir, Bueno, era genial. Madre mía. Lo que pasa es que, bueno, en los testamentos hológrafos, muchos son manuscritos, pero otros todavía tienen texto mecanografiado a máquina. Fíjate. Ni siquiera, claro. Pero incluso con impresoras también hay falsificaciones También. que se hacen con impresoras.
Sí, claro. La discriminación de impresora, tanto de qué tipo de impresora, de qué máquina ha salido, es un tema muy de estudio. Bueno, y me imagino esto, o sea, está tan acelerado, ¿no? El mundo digital que van saliendo nuevas tecnologías en constante renovación que encontréis vosotros. Efectivamente. De hecho, ahora a mí, cuando veo que te vienen, por ejemplo, el cartero, que te vienen trayéndote algo que te hacen que firme la base digital, sí, ¿no? Yo le digo, aquí es mucho más difícil luego a la hora de nuestro trabajo. Claro, tenemos que ir con el mismo soporte. Claro, porque además no es lo mismo una firma digital que una firma biométrica, que firmar en una tableta, que todo luego depende de lo que se pueda. Primero, los gestos gráficos sabemos que son distintos, y luego ya transcribir esa firma a otro documento, pues bueno, eso ya es un tema informático. Sí. O sea que tenemos que colaborar con todo. Claro, me imagino. Y en el arte, grandes firmas así de autores que hayan falsificado cuadros, o sea, me viene toda esta escena, ¿no? De las películas, de cómo picaban cambiazos, o sea... Claro, lo que pasa es que, bueno, al absorber las tintas, ves los lienzos. Luego hay un caso que se conoce, y que bueno, que era el de Picasso. Picasso, el padre y el hijo, pintaban los dos. Nunca lo había escuchado. Entonces, claro, el hijo luego adaptó la firma un poco del padre a la de él. Entonces hay cuadros que tienen mucho más valor y otros pierden valor por ser del padre o del hijo. Que el hijo lo adoptó de su padre y bien. Pero claro, en la actualidad a la hora de vender tienen precios diferentes. Qué curioso. Claro, y muchas veces el que no tenga esta información... Claro. Es como algo importante. Sí, bueno, me imagino que servirá, ¿no?, para seleccionar la obra del autor. Otro caso también muy interesante que nos encontramos muchas veces es cuando hay abuso de firma en blanco, que ese es como un tema que a mí también me gusta y veo interesante. ¿Qué quiere decir eso, abuso de firma en blanco? Sí, esto es cuando alguien te dice, sí, la firma es mía, pero yo no he firmado eso. ¿No? Y entonces es verdad que ha firmado un papel en blanco al que luego se le ha puesto un texto. O se le ha puesto un texto completo, o se le ha puesto un añadido, o ha habido una modificación de alguna forma. Sí, no había como conciencia de que yo estaba realmente firmando. No, además que te lo dicen, la firma es mía, pero yo no he firmado eso. Claro, y ahí toca demostrar no la falsedad de la firma, sino que no estaba igual puesto el texto que comentáis. Claro, evidentemente eso tiene una técnica y se aplica hasta conseguir el resultado. No deja de ser, bueno, la expresión de los símbolos, del inconsciente, bueno, una parte racional, y que cuánto contenido plasmamos de la persona en todo aquello, ¿no? Claro, además, como siempre hay una parte más consciente y otra más inconsciente, pues, y tienes tantos parámetros que tener en cuenta a la hora de hacer una falsificación, que siempre alguno tuyo se te va a escapar. Hombre, yo siempre digo lo mismo. En toda falsificación hay algo de autenticidad, pero la autenticidad es del autor que lo realiza, por lo cual siempre lo vas a pillar. Qué bueno. Claro. Es imposible que una persona no deje su gesto gráfico plasmado en el papel, porque es muy fácil imitar la forma, pero luego hay otros parámetros que no lo vas a saber imitar, primero porque los desconoces y segundo porque es imposible imitarlos porque tu cerebro no te manda la orden. Entonces la cohesión, la dirección de línea, el tamaño, no lo puede... Otra cosa muy interesante, que son todos los movimientos que se hacen antes de entrar en el papel. Los movimientos en el aire. El falsificador está viendo solamente la firma, una forma que intenta copiar, que es lo más fácil. Pero todos los movimientos que hay antes de entrar en el papel, ¿no?, al escapar del papel, que al salir del papel, todos los escapes, todos los ataques, más todos los movimientos que hay en la forma de realizar la firma, nosotros vemos una firma diferente completamente a la que está haciendo el falsificador, que ve una O y hace una O, pero a lo mejor no se fija de dónde viene. Las firmas, que me es tan característico de cada persona, aunque sea así muy a rasgos generales, que sé que esta pregunta es como demasiado abierta. Tipo de firma o cosas así como a primera vista que se vean, que bueno, sé que esta pregunta es muy amplia y no se puede contestar como con 2 líneas, pero así como alguna pincelada para el que le interese, curiosidad, pueda seguir investigando. Sí, a mí me gusta mucho ver las diferencias que hay entre un texto y una firma. Es como, esto creo que lo he dicho en otras veces en otros programas, ¿no?, pero es como el papel es el mundo, el texto escrito es como nos mostramos a los demás, a las demás personas, y la firma es como realmente somos, porque es algo que nosotros elegimos, ¿no?, a la hora de hacerla, ¿no?
Y a mí me gusta mucho ver esas diferencias, ¿no? De cómo nos mostramos a cómo realmente somos. Eso me parece muy interesante. Sí, yo en el tema de la pericia lo primero que observo son los levantamientos del útil, porque esos se hacen de manera inconsciente y son involuntarios y por lo cual prácticamente imposible de falsificar. Yo observo mucho más lo que son el tema pericial y de falsificación, y mi compañera ve mucho más los rasgos de personalidad. Claro, sí, me gusta ver más los grafos psicológicos en la firma, ¿no? Me parece muy interesante. Yo en pericia o en documentoscopia es que a veces que no me leo ni el contenido porque no quiero que me contamine. Fíjate. No, lo único que quiero es, si como un método científico, si encontramos los gestos suficientes es falso, y si no lo encontramos no lo es. Y no quiero, normalmente no me gusta siquiera que me cuenten el caso hasta que yo no he entregado mi pericia para que no me contaminen. Y a mí en cambio me encanta ver lo emocional, la escritura. Entonces, por ejemplo, cuando voy hacia un cuerpo de escritura, que es cuando tiene un documento dubitado y uno indubitado, y llama a la persona para que venga y escriba lo que tú quieres ver para cotejar, ¿no? Entonces vienen hacia un cuerpo de escritura y a mí me gusta pues crear esa parte psicológica y emocional, ¿no? Entonces en el cuerpo de escritura me gusta decir, cuando le dicto, yo no he falsificado ningún documento, ¿no? Entonces muchas veces la lucha interna que se da entre el consciente y el inconsciente hace que tú veas algún tipo de alteración, que ya no es solamente nervios de estar en el cuerpo de escritura, pone que a la persona en una situación de lucha interna con el cerebro, ¿no? Entonces eso, yo me gusta jugar con esa parte también psicológica a la hora de hacer un cuerpo de escritura. Bueno, ahora la gente lo que nos hallamos también muy torpes escribiendo, con tanto mundo digital, todo en los teléfonos, ¿no? Yo misma algunas veces empiezo como a escribir una nota y digo, uy, es como que, bueno, va perdiendo unas cualidades, o no sabría describirlo, ¿no? Pero torpeza. Lo hablábamos esta mañana, sí. Tomando un café, Begoña y yo, como diciendo, es que se debería de investigar sobre lo que está pasando con las nuevas tecnologías, la poca habilidad que tiene la persona ahora, ¿no? Escribiendo, y claro, y le decía yo, bueno, pero ¿quién va a investigar esto si no somos nosotras? Vamos a ponernos a investigarlo. Claro, porque... ¿Y qué se ocurre? A ver. Pues eso es, simplemente hay que coger un muestreo enorme y ver, por ejemplo, lo que te han dicho que pasa con la forma, ¿no? La forma, evidentemente, van a ser letras mucho menos, con menos nivel gráfico, puesto que no tienen habilidad motriz. No se ejecuta. Entonces, claro, el no tener habilidad motriz antes significaba una determinada cuestión, pero ahora evidentemente es otra totalmente diferente. Claro. Entonces, bueno, eso hay que hacer un estudio de investigación. Da para un doctorado. O más. O dos. Bueno, increíble, ¿no? Sí. Pero si es algo, bueno, como muy común, que me imagino que a vuestro campo va a ir afectando. Claro que le va afectando. Mucho, ya le está afectando. En lo que decías de la firma, ¿no? La firma también tiene como algo muy lógico, y la grafología tiene algo como muy lógico, porque son nuestros gestos, ¿no? Entonces muchas veces una persona que no se muestre, pues va a hacer una firma donde no aparece su nombre, porque no quiere que se le vea. Hay poca gente famosa que, por ejemplo, no pinta un cuadro y no ponga Picasso. Todo el mundo quiere que sepa que es esa persona la que lo ha hecho, ¿no? Entonces una persona que se quiera ocultar no va a poner, como decías, que diera algunas pinceladas. Esto es como una cosa que gusta, ¿no? No se va a mostrar, ¿no? Tal y como es. Una persona que le guste planificar las cosas antes de hacerlo, va a hacer un rasgo antes de empezar a escribir su nombre que se llama el rasgo de la previsión. Una persona que sea desconfiada te va a poner puntos innecesarios. Estas personas que firman, y a no ser, puede ser dos cosas. Cuando pone un punto en una firma, o que sea desconfiado, una persona desconfiada, o que cuando tú terminas las cosas te gusta poner punto y final. Entonces va a estar ese punto en la firma. Y muchísimas cosas. ¿Se hereda o se imita la forma de escribir? Me viene como ese recuerdo, ¿no? De ser pequeña e intentas como imitar la firma de mis padres, de como, bueno, yo tenía un abuelo que tenía así, ¿no? Muy emblemático, y tenía una firma, y es como, yo recuerdo además, no solo yo y mis primos, todos queríamos así como, bueno, un poco, ¿no? Imitar la firma. Sí, evidentemente hay una parte genética que se hereda y otra es educacional y cultural.
Entonces, pues todos los niños normalmente la primera firma que tienen es lo más ha sido como una copia de la de su padre o la de su madre, la que para él sea la persona más un referente. Más referente, claro que sí. Luego ya la va personalizando y modificando hasta que adoptas la tuya individual cuando maduras. Todos tenemos ese primer momento, ¿no? Que tienes que firmar un documento o que van a hacer De hecho, las falsificaciones muchas veces muy difíciles que nos encontramos son cuando hay contaminación familiar. Claro. Porque cuando es de la misma familia hay como unos signos comunes que de pronto ves cosas del hermano, de la hermana, y es como falsificaciones complejas. Son muy complejas. Hacer un estudio de una madre, de una hija y de una hermana, te puedes encontrar letras que son muy similares. Dentro de la misma familia, claro. Es verdad que pasa esto. Sí. Es un tema bastante curioso, lo mismo que los cuerpos de escritura lo nota rápidamente cuando una persona tiene miedo de escribir, no tiene miedo de escribir, no quiere escribir o quiere. Lo que pasa es que bueno, ya depende de la habilidad del perito para conseguir el objetivo. Esto que dices también es un poco también, un niño empieza copiando lo que hacen su padre, su madre, claro. No solamente en cuanto a la firma, sino aprendiendo por el aprendizaje vicario que decimos los psicólogos. Entonces esto es un poco parecido. Por eso también luego los niños están en el colegio y las niñas, entonces se les enseña un tipo de escritura que hacen muy parecido los de una clase si han tenido una profesora. Es decir, que un informe de personalidad se empieza a hacer más o menos cuando la persona ya ha personalizado su escritura, que es a partir de los 16 años. Que ya toma sus elecciones, ya está la adolescencia, que empieza como a revelarse, empieza a hacer sus experimentos de si me gusta esto, me gusta esta firma, no, y ahí es cuando personaliza. Y cuando, no sé, estábamos en el colegio también teníamos, ya cuando dejaban por fin de que no tenemos que escribir en los cuadros, teníamos como la referencia, ¿no?, del que tenía una letra muy interesante de la clase. Sí. Incluso mi hija, yo me acuerdo que la profesora decía que no podía hacer las letras separadas. Mi hija era, aprovecho Sole para saludarte, y me acuerdo que yo le decía, bueno, tú este año tienes esta profesora y te va a suspender si no la haces. Luego cuando termines tú la haces como tú quieras, porque esto es tu personalidad. Ella siempre ha sido muy independiente, entonces no te va a hacer una letra muy ligada, te la hacía las letras más desligadas, y es tu personalidad, ¿no? Claro, la pena realmente es que no haya un sistema lectoescritural unificado para toda España. O sea, depende de la profesora que te toque, te enseña a escribir en un formato o en otro formato. Entonces, claro, eso es muy complejo. Eso es un tema modulando muy complejo. Y no siempre es lo más sano, como se enseña la escritura. No es nada de esa, grafológicamente viéndolo. Grafológicamente no. Te enseñan unas cosas y unas letras que hacen todo lo contrario para que te desarrolles bien. Los niños necesitan un espacio muy grande para la psicomotricidad y los movimientos circulares, y bueno, pues como no hay un sistema utilizado para todo el mundo, pues hay niños que aprenden a escribir en cuartillas y otros en A3, y eso va a modificar también la estructura del niño. Sí, empiezan como a domar a la persona, ¿no? Y no se deja. Debería ser todo muy personalizado, pero en cualquier ámbito. Muy personalizado para que el niño se desarrolle como con sus actitudes. Como lo expresivo y más natural. No sea forzado, claro. Claro, no son lo mismo cuando te lo hacen en una línea con un... Si ese niño necesita más espacio. Lineal, que cuando es una cuadrícula. Todo es muy... Claro, que nosotros vemos, por ejemplo, el tamaño, ¿no? Y según el tamaño que tengas, pues tienes un tipo de personalidad. Entonces tú necesitas un espacio y tienes una letra o más grande o más pequeña. Entonces cuando te ponen a todo el mundo la misma libreta, la mela esta de 3 milímetros, por poner un ejemplo, ¿no?, pues te están haciendo que te acomodes a un espacio que te puede venir luego bien a la hora de adaptación. Sí. Si no te traumatiza antes por otra cosa, ¿no? Es como una ¿Actualmente estáis trabajando en algo que se pueda contar? Que yo me viene también nuestro secreto terapéutico, y entiendo que como muchas veces trabajáis para los juzgados y este tipo de cosas. Claro, este tipo de cosas no nos podéis contar nada. Este es el secreto profesional. Podemos hablar de algún caso así como que hayamos tenido interesante o... Sí, bueno, casos interesantes, todos son interesantes. ¿Alguno realmente interesante que se pueda comentar un poquito? Bueno, tú tuviste uno muy interesante, el de la firma obligada, vamos, que lo coaccionaron, que se puede incluso determinar cuando coaccionan a una persona y está firmando bajo coacción.
Eso es un caso. Sí, aquí era una separación y la mujer decía que el marido la había coaccionado a la hora de hacer una firma. Es decir, que sí la había firmado, pero que había sentido miedo y bueno, pues acotejando su firma, en las que ella decía que había coacción, con las que no había coacción, no había ningún signo de coacción, ni de miedo, ni ningún tipo de cambio. Está bien, ¿no?, que le demos también al oyente este tipo de casos, porque bueno, en determinadas situaciones igual creemos que estamos más indefensos de lo que realmente estamos, y bueno, este caso es muy curioso, ¿no? Marca la diferencia que tú puedas demostrar eso a que quede constancia y no se pueda alterar. Claro, incluso en casos de suicidio, ¿no?, que te pueden decir, bueno, es que no, esa carta no, él no se hubiese suicidado nunca, ¿no? Eso la han tenido que obligar a escribirla. Bueno, y qué curioso también, ¿no?, que a veces cuando gente que parece, ¿no?, que se ha suicidado y se busca la carta, parece que hay como ese protocolo de dejar una carta, y cuando no encuentran como la carta, como que se duda también del suicidio. Luego, la parte del suicidio, aquí hay una parte muy interesante, ¿no?, porque es verdad que la depresión y el suicidio se ven en líneas descendentes, y cuando ya la firma también es descendente es cuando empieza a ser preocupante. Pero hay cartas que te encuentras de personas que se han suicidado y que la escritura es ascendente, y es porque se ponen a escribirla cuando ya han tomado la decisión. Entonces siente como una liberación tan grande, claro, que ve el sufrimiento por otro sitio, pero no lo ve en ese tan marcado que es el descenso de las líneas y de la firma, ¿no? Y es por una liberación tan grande que claro, hay alegría. Claro, en grafología lo que hay que tener mucho cuidado es con la gente que te dice, no, yo me he leído 3 libros, entonces ya puedo opinar. No, hay que tener muchísimo cuidado, porque es como dice Sole, cuando se toma la decisión del suicidio, la dirección de línea ascendente, pero tú ves los rasgos de sufrimiento en otros signos y en otros gestos. Y cuando no sabes grafología, pues simplemente te ciñes a lo estrictamente lo que te dice el libro protocolario, que no es que tienes que ensamblar muchísima información. Yo cuando doy curso, me acuerdo en la Universidad de Murcia, después de dar un curso, ¿no?, de 4 días, bastante, era uno intensivo, la gente salía como ya muy contenta porque creía que sabía mucho, ¿no? Entonces yo en el último día siempre pongo una carta que de una psicópata, pero es una carta con unos ositos, escrita en roja, muy bonita, y todo el mundo diciendo como muchas cosas muy bonitas, qué bonito, cómo se ve ahí, ¿no? Y claro, cuando entiende de grafología, pues, y luego vemos la parte de que no saben todavía nada, que esto es para empezar, porque una carta de una psicópata que había torturado y se había cargado a un montón de personas, ¿no? Y eso lo ve el que sabe, porque ve la agresión en toda la carta, pero el que no ve una carta muy bonita, escrita en roja, parece infantil. Incluso el color, ¿no?, ya te dice bastante. El color ya te dice bastante, pero ellos lo veían como, ya sabemos, ¿no? Entonces claro, un poco, no para desanimarlo, sino para animarlo a que profundicen y no se lo tomen a la ligera, que no es tan fácil lo que se ve de primera. Es como cuando en un juicio te dicen, es que a simple vista se ve que no es, y nosotros tenemos que decir, ya, pero es que esto no se hace a simple vista. No, es que no se puede hacer a simple vista. Tienes que pasar un protocolo y no se puede ver a simple vista, porque a simple vista te puede llevar a un falso positivo seguro. Bueno, hay que ser como muy concienzudo, ¿no?, y muy profesional con esto del trabajo que os dedicáis. Claro. Bueno, pues es que es muy serio, porque puede una persona, aunque nuestra decisión, por ejemplo, en un juicio no es vinculante, nuestro informe no es vinculante. En principio no es vinculante, un peso, pero tiene un peso importante. Y luego hay casos en los cuales que solamente la prueba que existe es la pericial. Determinante. Claro. Sí, lo que quiere decir es que no es vinculante en el sentido de que el juez puede desestimarla o no, cogerla o no. Nosotros asesoramos al juez como técnicos que somos en la materia. Efectivamente. Pero luego a la hora de tomar la decisión, el juez el que dice, vale, utilizo el informe y lo puedo utilizar como una ética profesional, porque estamos trabajando en un campo muy delicado, y vuestra decisión, bueno, en determinados casos, pues sí que parece que puede tener bastante peso, y peso, sí, decidir que la ley vaya hacia un sitio o hacia otro. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo. ¿Alguna cosa que queréis como añadir para cerrar, para irnos despidiendo? Pues yo, por ejemplo, que espero haber transmitido la pasión que sentimos Begoña y yo por este tema tan apasionante y misterioso
Estoy bonito. de acuerdo con mi compañera. Transmitir y la pasión y que la gente no tenga miedo. O sea, si a alguien le han falsificado una firma, la han coaccionado, no tiene claro si lo ha firmado, que hay muchos métodos para poder determinarlo. Que no se quede en el, bueno, no puedo hacer nada. No, que lo haga, que aquí estamos nosotros para poder ayudar tanto grafológicamente como un tema más pericial en todos estos temas. Bueno, pues ahí, ¿no? La apertura a un campo, bueno, increíble y bueno, y por supuesto interesante. Vosotras dos mujeres muy interesantes por todo esta sabiduría, ¿no? Que también de alguna forma se transmite a través de lo que habéis estudiado y hacéis. Bueno, agradeceros mucho este espacio y bueno, aunque hoy cerramos Habitando el Vacío por esta temporada, os espero quedáis invitados para la 4ª temporada que iniciamos en septiembre. Desde luego, y te lo agradecemos. Muchas gracias, Irene. Muy agradecida, claro que sí. Bueno, pues a nuestros oyentes y esperamos contar con vosotros también de nuevo en septiembre. Aquí nos ubicamos, deseamos un muy buen verano, que bueno, que descanséis, posibilidad de retomar, ¿no? Con más energía el próximo curso y que bueno, disfrutéis. Y agradeceros mucho, ¿no? a todos los que nos escucháis desde España y desde otros países, vuestra presencia cada jueves, este ratito que dedicáis, ¿no? a acompañarnos. Así que nos vemos en septiembre.